título, un poco del capítulo, se inscribe dentro de el título del libro, que me parece muy acertadamente los editores Van der Leyen a la cabeza eligieron como filosofía de la persona. Entonces, el capítulo que yo escribí lo titulé Paradoja de la persona, ¿no? Vinculando a un concepto que Riquet utiliza mucho, que es el concepto o la idea de paradoja, para pensar diversos temas. Pienso, por ejemplo, la paradoja de la autoridad, un texto de él donde analiza el carácter paradójico de la autoridad, la paradoja política, o sea, temáticas que Riquet analiza o piensa desde su carácter paradójico. En términos generales, la filosofía, como saben, de Riquet, para los que más o menos la conocen, siempre trabaja sobre la base de este problema para el pensamiento, que es una paradoja, porque es lo que moviliza el pensar para él. Entonces, pensar la persona es pensarla desde el carácter paradójico que tiene. Entonces, el título un poco dice lo que es la esencia del contenido del capítulo, que es la paradoja de la persona. Y por otro lado, los dos puntos y aventuras de un sustantivo. Aquí lo que pretendía hacer es algo que incluso conversamos con Aloisio en su estadía de investigación, que es qué es un concepto y enriquecer, digamos. El concepto, por ejemplo, de persona, qué estatuto tiene, qué cualidades tiene. Y cuando uno se pregunta esto respecto del concepto de persona en Ricoeur, específicamente, se encuentra con un problema gramatical, que es el problema este de ser un sustantivo, persona, pero que al mismo tiempo no puede ser un sustantivo, ¿no? Eso es lo que el segundo gran eje de este capítulo, ¿no? Por un lado, el carácter paradójico y por otro lado, desde el punto de vista gramatical, podríamos decir que ya se concreta la paradoja en un sustantivo que no puede ser un sustantivo. Voy a tratar de centrarme y de explicar por eso la idea de aventura de un sustantivo, ¿no? Son como las peripecias que tiene que hacer el sustantivo persona para ser pensado. Dicho eso, entonces, trato de explicar tres razones, que son las que desarrollo como inicio en el texto, de por qué la persona es una paradoja. La primera es por fuera de Ricoeur. O sea, la primera razón que nosotros podríamos dar surge de nuestra propia experiencia como personas. O sea, en la experiencia de ser persona, yo creo que de alguna manera uno se encuentra con una experiencia paradójica que se puede resumir, yo lo puse ahí en la pregunta, por la identidad personal, o sea, por quién soy. ¿Quién soy yo? Esa pregunta surge de la experiencia de cada uno, es inevitable, existe en cada uno de los seres humanos en tanto somos personas. ¿Qué es lo constitutivo de eso que llamo yo? ¿Cómo me describo? ¿Qué cualidades? ¿Qué características? La pregunta ¿quién soy?, que es una pregunta clásicamente rickeriana, esconde la paradoja de la persona. ¿Por qué? La pregunta es digamos, la explicación es un poco evidente, esta primera razón, porque soy yo quien se hace la pregunta. A mí me gusta mucho cómo en la antropología el punto de inicio de una rama de la filosofía que se ocupe de nosotros mismos, que es la antropología filosófica, que está subyacente a todo el pensamiento de Ricoeur, pero digamos que se puede resumir en esta pregunta ¿quién soy yo?, supone esa paradoja de que sea yo mismo el que me formule la pregunta sobre quién soy. O sea, dicho de otra forma, cuando yo pregunto qué es eso, preguntando, no sé, por ejemplo, digo, pongo el caso de un celular, el caso de un, no sé, de cualquier ser que no sea yo, que yo me pregunte qué es eso, como yo no soy eso, es normal que de alguna manera me haga la pregunta. ¿Cuál es la paradoja? O la primera paradoja de la experiencia de ser persona es que yo mismo me pregunte sobre quién soy, que yo no sepa quién soy. Y esto, como se dan cuenta, no es de una experiencia particular de Francisco, sino la experiencia de todo ser humano, que se pregunta quién es. Y la paradoja ya está ahí, en esa pregunta, en que él pueda formular la pregunta sobre sí mismo. O sea, dicho de otra forma, que no sepa quién es.
Esa es la primera razón de por qué la persona esconde una paradoja, porque esconde ya una pregunta. ¿Quién soy yo? Las segundas dos razones que voy a dar sí son de Ricoeur específicamente. Cuando uno analiza en la filosofía de Ricoeur el tema de la persona, una cosa es importante ver cómo surge, ¿sí?, desde los inicios de su filosofía. Incluso vamos a ver algunos textos eh, de su tesis de maestría de 1934, o sea, el primer escrito filosófico de Ricoeur, ya aparece ahí el tema de la persona. Toda la herencia del personalismo de la época, de Mounier, de Marcel, de Lambert, son todos influencias que Ricoeur tiene en su juventud de filosofías muy fuertemente centradas en la pregunta por la persona, ¿no? Eso está desde los inicios de las obras de Ricoeur hasta las últimas obras de él. Memoria, Historia del Olvido, por supuesto, Sí mismo como otro. Entonces, ¿qué uno encuentra en el término persona? Está presente, omnipresente todo el tiempo en la filosofía de Ricoeur. ¿Sí? ¿Y cuál es la asunción fundamental que Ricoeur toma de este personalismo, por ejemplo, de Mounier, de Lambert, que hace que la persona sea en su pensamiento una paradoja? el- la idea que expresé ahí en el punto 2. La persona es un acto, una acción, no un sustantivo. Y entonces, Ricard dice, lo postula desde los primeros textos, hay un texto que se llama Notas sobre la persona de 1936, donde dice eso: la filosofía solamente se puede hacer de sustantivos, no de verbos. Por lo tanto, no puede haber una filosofía de la persona. Entonces, ¿por qué ya tenemos una paradoja acá? Porque de alguna manera un filósofo que se ocupa de pensar está diciendo que sobre la persona no se puede hacer filosofía. Que la filosofía es sobre esos sustantivos, y a pesar de que persona es un sustantivo, dice es más una acción, es más un verbo, es más un acto. Entonces, volviendo al tema de las aventuras del sustantivo, ya en el origen del pensamiento de Ricoeur, en este texto, Notas sobre la persona de 1936, dice, el sustantivo persona no es un sustantivo, es una acción, es un verbo, es un acto. Entonces, primera paradoja, ¿no?, en términos de la filosofía de Ricoeur. Que intentemos describir una filosofía de la persona, que hayamos escrito un libro que se titula Filosofía de la persona, sobre un pensador que postula que no se puede hacer filosofía de la persona. Y sin embargo está omnipresente a lo largo de toda su obra, el tema de la persona. Entonces, una paradoja porque es alguien que define de alguna manera a la persona como acción, sosteniendo que no se puede hacer filosofía de la persona. La segunda, que termina de pulir este problema o esta paradoja en Ricoeur, es específicamente la forma en que él ve las filosofías personalistas y cómo él mismo se inscribe en esa tradición personalista de Mounier, de Marcel, de Lambert, que lo anteceden a él y que él adhiere, por así decirlo. Muchas veces en las entrevistas que le hacen a Ricoeur, Ricoeur reconoce y dice, a mi filosofía la ponen en el marco del personalismo, la inscriben en el marco del personalismo. Pero, dice, yo creo que no se puede hacer filosofía de la persona. Entonces, describe a sí mismo su relación, la que Ricoeur tiene con el personalismo, como una, se lo puse ahí, fidelidad crítica. Tercera paradoja, segunda paradoja de Ricoeur. ¿Por qué fidelidad? Pues dice, yo me mantengo fiel al personalismo en la práctica, dicho de otra forma, comulgo con su defensa de la persona, adhiero en la práctica a las tesis del personalismo, pero en la teoría, o sea, en la filosofía, como la filosofía exige distancia de cualquier compromiso práctico, es un texto muy lindo de Ricoeur, dice, es esa fidelidad mía al personalismo es una fidelidad crítica, paradoja también. O sea, por un lado es fiel y por otro lado es crítico, ¿no? Entonces, tres razones, una experiencial, que todos vivimos, y dos riquerianas, o sea, de cómo Ricoeur asume este tema de la persona, para mostrar por qué es una paradoja. Sea en la experiencia que nosotros tenemos, como el tema mismo en la filosofía de Ricoeur, por las herencias de las cuales viene y por cómo sostiene
su idea de que es la persona, de que es un acto, una acción y no un sustantivo, ya hace que la persona sea una paradoja. ¿Sí? ¿Hasta acá más o menos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se me entiende más o menos bien? Sí, sí, profesor. Perfecto, gracias, Aloisio. Ok. Segundo, aventuras del sustantivo, ¿no? Segunda gran parte del título. ¿Cuáles son las aventuras? Yo diría dos, que sostengo a lo largo de todo el trabajo. Una, el tema del sustantivo persona en la filosofía de Ricard se enfrenta a otros sustantivos. Sin duda, persona es un sustantivo, o sea, es innegable desde el punto de vista gramatical, por más que Ricard la defina a la persona como un acto, filosóficamente como idea la persona es una acción, pero este sustantivo persona, Ricard dice es mejor que otros sustantivos. O sea, dicho en términos de aventura, cada palabra en filosofía, sobre todo estas palabras que nombran conceptos fundamentales, tienen historias, tienen trayectorias de uso. Si lo pensamos, la palabra persona, uno piensa derecho romano, toda la historia del concepto de persona, pasamos por Boecio, todo el tema de las personas divinas, etc. ¿no? Cada palabra tiene su historia, filosóficamente o de uso. Lo mismo con otras palabras fundamentales que son, podríamos decir, sinónimos, dice Ricard, de persona. Como por ejemplo, conciencia, sujeto, cogito, todo aquello que nos sirve a nosotros para referir a lo mismo que refiere la persona. ¿Cuál es esta primera aventura entre sustantivos? Que para Ricardo el sustantivo persona dice mejor que conciencia, que sujeto y que incluso cogito, esa paradoja, la pregunta de la paradoja de quién soy yo. No me voy a detener por qué los otros sustantivos, el de conciencia, el de sujeto y el de cogito, no son tan buenos como el de persona, pero básicamente Ricard sucintamente refiere, dice, bueno, por ejemplo, el concepto de sujeto es un sustantivo muy usado en la modernidad, que hoy en la posmodernidad no lo podemos volver a usar. El concepto de cogito lo mismo. El concepto de conciencia, con toda la tradición psicoanalítica también. Cada una de estas palabras tiene una tradición en las cuales tiene posibilidades de decir las cosas e imposibilidades de decir. Bueno, el sustantivo persona sería de todos los sustantivos posibles el que para Ricard va a nombrar mejor a este problema, a esta paradoja que somos. Mejor que conciencia, mejor que sujeto, mejor que cogito. Segunda aventura de este sustantivo. Si uno se dedica a analizar las distintas obras de Ricard desde este primer texto sobre Notas sobre la persona, de 1930 y pico, una de las cosas que aparecen más comúnmente es que el sustantivo persona no solamente es un acto para Ricard, sino que al mismo tiempo es un pronombre. O sea, hay una tradición que es esta etimología que yo les puse aquí, per se una, persona viene del latín, per se una, por sí mismo una, la otra es personare, la máscara, recordarán, es una de las etimologías más comunes, el sonar a través de, pero la de per se una es clave, si bien Ricard no la refiere, si no recuerdo mal, pero explica por qué sí Ricard sostiene que el sustantivo persona no es solamente una acción, sino que es también un pronombre, y específicamente un pronombre reflexivo. O sea, lo interesante en la postura de Ricard es que esa postura crítica de la filosofía que no puede abordar el sustantivo persona, sí puede abordarlo convirtiéndolo en un pronombre, no en un sustantivo. O sea, si quieren, una filosofía de la persona va a ser una filosofía del sí mismo, Ricard. O más específicamente, una hermenéutica del sí. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero la filosofía de la persona Ricard, o sea, la filosofía del sustantivo persona, es una hermenéutica del pronombre sí mismo. Y acá es interesante, simplemente lo voy a mostrar en la obra clave,
que es sí mismo como otro, como saben. Ahí tienen la estructura, por ejemplo, de los 10 estudios de sí mismo como otro. ¿En qué se ve este pasaje de aventurar al sustantivo persona en un pronombre? Por ejemplo, aquí en el primer estudio, si se fijan, Riquet utiliza, es uno de los pocos estudios donde utiliza la palabra expresamente persona y lo pone entre comillas. La segunda vez, eso, digamos, para entender cómo se posiciona, ¿no? El primer estudio. Si se dan cuenta, el prefacio refiere al cogito, pero cuando empieza el primer estudio se dedica a la persona. Recordarán ahí todo el análisis que hace de los particulares de base de Strawson. Ahí refiere a qué es la persona para Strawson, toma algunas ideas de la persona y el cuerpo, etc. El segundo lugar donde nombra persona es ya como un adjetivo, identidad personal, en el estudio quinto, cuando se ocupa de la identidad narrativa y la identidad personal. ¿Y qué es interesante cuando uno ve esta aventura del sustantivo persona en pronombre? Que si se fijan, todos los otros estudios utiliza ya sí mismo. O sea, cuando Ricard tiene que elaborar lo que él va a llamar en sí mismo como otro, una hermenéutica del sí, hace esa transformación de dejar de lado el sustantivo persona, que incluso por eso utiliza entre comillas en el primer estudio, le sirve para introducir, y después se centra en el uso del pronombre. ¿Por qué esto es clave? Porque si nosotros tenemos en cuenta que en ese texto de 1936, Nota sobre la persona, Ricard postula lo que decíamos recién, que la persona es una acción, es un acto, y sabemos que sí mismo como otro de 1990 es una teoría de la acción, entonces la teoría de la acción es una teoría de la persona, simplemente que no como sustantivo, sino como pronombre, y específicamente como pronombre reflexivo. Acá es bastante interesante, me detengo un segundo, simplemente porque hay un autor que se llama Stanislas Breton, que él divide en términos económicos la gramática. Y dice, así como en las sociedades hay clases, ricos y pobres, en la gramática hay ricos y pobres. ¿Quiénes son para Breton los ricos? Son los sustantivos y los verbos. ¿Por qué sustantivos y verbos? Dice Breton, porque esos son los que tienen significación propia, tienen riqueza semántica. Y eso es lo que nos dice un diccionario. ¿Cuáles son los pobres? Los pronombres y las preposiciones, dice Breton. Porque los pronombres y las preposiciones tienen significación en la medida en que articulan la significación de los sustantivos y de los verbos, o sea, de los ricos de la gramática. Si uno piensa, por ejemplo, per, por, ante, todas las preposiciones y los pronombres tienen su sentido en la medida en que expresan una forma de pasaje, de hacer transitar un significado a otro. Por ejemplo, no sé, la casa o el auto de Francisco. El de lo que hace es articular casa y Francisco, dos ricos de la gramática. Entonces, ¿por qué es clave esto, o por qué me sirve esta distinción entre los ricos y los pobres de la gramática? Porque en el fondo Ricard lo que propone, diciendo que la persona no puede ser un sustantivo, sino una acción, y en últimas un pronombre, es como una suerte de, podríamos decir, fluidificación, movilización, quitarle, si quieren, al sustantivo persona, lo que el sustantivo persona tiene de rico y lo que gana convirtiéndose en un pronombre. O sea, gana esa capacidad de hacer transitar significaciones.
¿no? Entonces, simplemente esto mostrarlo en la estructura de sí mismo como otro para ver cómo Ricoeur hace una descripción de esta aventura del sustantivo persona que de sustantivo se convierte a pronombre. Sí. Y acá me voy a centrar en cuatro ideas, que son básicamente para explicar, en términos de lo que pongo ahí, cuáles son para mí las ventajas que encontré, que Ricard intenta, me parece, quedar varias veces, las ventajas del pronombre personal o pronombre reflexivo sí mismo. ¿Sí? Voy a dar cuatro razones por las cuales Ricard prefiere sí mismo a persona. La primera es esa, que ya un poco lo describí recién. Esta idea de los pronombres y las preposiciones son los pobres de la gramática que movilizan significados de los ricos de la gramática, que son los sustantivos y los verbos. Entonces, dicho de otra forma, para nosotros tratar de entender lo que somos, o sea, para que nosotros podamos dar alguna respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, a la pregunta por la identidad personal, lo primero que tengo que hacer en términos de una filosofía como la de Ricard es la de entender la transición, la movilización de significación que es la persona. Por eso es más persona, más sí mismo que sustantivo persona. Primera razón, ¿no? Segunda, el sí mismo, este pronombre, tiene la ventaja de articular los pronombres personales. ¿Sí? En gramática se llama la forma tónica. Es la forma tónica que moviliza la dinámica de los pronombres personales. Vieron que cuando uno utiliza yo, tú, él, nosotros, y va conjugando con los verbos, podemos agregar esa forma enfática del sí, que es un se. Ellos se aman, ¿no? Esa es la forma tónica. Eso muestra ya, que es la gran ventaja, una de las grandes ventajas de esta filosofía de la persona como hermenéutica de sí, cómo yo puedo volver sobre mí mismo, cómo ellos pueden amarse, ¿sí?, a través de esa expresión pronominal. Esto, en términos hermenéuticos, como saben, nunca hay un camino corto de mí hacia mí mismo o de los sujetos hacia sí mismos, sino pasando por el otro. Entonces, el se del sí mismo apunta a esa forma tónica que dinamiza, moviliza, hace transitar los pronombres personales. Tercera razón por la cual el sí es una ventaja es la posibilidad de reduplicación. O sea, sí y sí mismo. Otra gran ventaja que Ricard destaca en algún texto de lo que permite el pronombre a diferencia de lo que permite el sustantivo. Como se dan cuenta, ninguna de estas tres cosas que vimos hasta acá, la movilización, la forma tónica y la reduplicación, lo permite un sustantivo. Todo eso lo permite un pronombre. Por eso Ricard elige sí mismo más que persona. A pesar de que en esta obra, sí mismo como otro, me parece que lo que intenta detrás de su teoría de la acción es una teoría de la persona. Cuarta y última razón de la ventaja de este pronombre es la coincidencia con el adverbio afirmativo. Esto no es casual. O sea, es bastante interesante que decir sí o no, ¿sí?, esas afirmaciones o negaciones, estos adverbios de afirmación o negación, justo el de afirmación coincida con el pronombre. Esa es una ventaja que Ricard destaca. ¿Por qué? Porque, como saben también, toda su teoría de la persona, toda su teoría de sí mismo, se sostiene sobre la atestación de sí, o sea, sobre una afirmación originaria. Entonces, otra gran ventaja del adverbio sí por sobre el sustantivo persona es que coincide, perdón, con el pronombre sí respecto al sustantivo persona, es que el pronombre sí coincide con el adverbio afirmativo sí, ¿no? Entonces, cuatro razones gramaticales que yo creo que las tres últimas se encuentran claramente en Ricard para utilizar más el pronombre reflexivo
que el sustantivo persona. Y entonces, para un poco orientar, y con esto ya más o menos vamos cerrando, este desarrollo lo que hago es, a lo largo de todo el trabajo, analizo esas tesis de una filosofía de la persona que terminan en una hermenéutica de sí, a través de una imagen, que es la imagen del árbol, una imagen que Riquet utiliza mucho en su filosofía, utiliza mucho para pensar y describir otras filosofías. Es además una imagen que le viene del personalismo, ¿sí? O sea, ya son imágenes que aparecen, por ejemplo, en Marcel, la del árbol. Y entonces, lo que hago a través del texto es pensar la obra de Riquet completa, y específicamente este tema de la persona y del sí mismo en la obra de Riquet, a través de las raíces, el tronco y las arborescencias de la filosofía riqueriana. ¿Cuál sería la raíz de la persona en Riquet? La filosofía reflexiva. Él mismo dice, bueno, la raíz de mi filosofía es la filosofía reflexiva francesa, que empieza con Descartes, ¿sí? Termina, Riquet hace su tesis sobre Lachelier, Lagnieu, pasa por Naver, otro de los grandes influencias del pensamiento de Riquet, y qué aporta en esta raíz de la filosofía riqueriana, esta raíz, perdón, de la filosofía riqueriana, al concepto que Riquet elabora de persona como pronombre, como sí mismo. Dos ideas. En términos generales es bastante interesante que cuando Riquet, por ejemplo, hace su tesis sobre la filosofía reflexiva, el tema central de su tesis, ahí tienen el nombre, ahí abajo de la tesis, se llama Método reflexivo aplicado al problema de Dios en Lachelier y Lagnieu. Lachelier y Lagnieu son dos representantes de la filosofía reflexiva. ¿Qué hace Riquet en esta tesis? Aplicar el método reflexivo, o sea, la filosofía reflexiva, a un problema. ¿Cuál es el problema? El de Dios. ¿Y por qué es clave? Yo no les voy a leer el texto, pero simplemente Riquet postula ahí una tesis fundamental, que es que todo acto reflexivo, dice, a diferencia de lo que plantean las filosofías reflexivas, para mí es un acto personal. O sea, Riquet adhiere a la tradición de la filosofía reflexiva. Reconoce que su filosofía surge, se enraiza en la tradición de la filosofía reflexiva. Pero señala como diferencia fundamental que para él el acto de pensar, o sea, de reflexionar, no es un acto impersonal, que es lo que dice ese texto, sino que es un acto personal. Soy yo el que reflexiona, soy yo el que piensa. ¿Y por qué es clave? Porque junto con esta idea, ahí también se los dejo después para leer, Riquet plantea cómo el tema sobre el cual reflexiono, en este caso de la tesis de él, es el problema de Dios. Este es otro texto sobre un poco más adelante, pero dice algo bastante parecido a lo que ya sostiene en su tesis de 1934, que es básicamente el problema de Dios es el que moviliza la reflexión personal. O sea, lo vimos recién, la raíz, la idea fundamental es yo reflexiono. La reflexión, pensar, es un acto que realiza una persona. No es un acto impersonal tipo se piensa, sino que lo realizo yo pienso. ¿Por qué es clave esa asunción de la persona, del acto de reflexión por parte de la persona? Porque frente al problema de Dios, dice, la gran contribución de este tema al acto personal reflexivo es que lo hace fracasar. O sea, Dios me obliga, como es un tema tan enorme, me obliga a aceptar que mi acto personal de pensamiento fracasa para entender a Dios. O sea, dicho de otra forma, esto que hace en su tesis es lo mismo que Riquet hace respecto del concepto de persona. El concepto de persona es un sustantivo, dicho de otra forma, sobre el que no se puede hacer filosofía. O sea, como veíamos al comienzo, yo, filósofo, que pienso, cuando pienso la persona, mi acto personal de pensamiento fracasa, al igual que fracasa frente a Dios, a tratar de entender ese problema, el problema de Dios. Podríamos cambiar acá el título de la tesis, método reflexivo aplicado al problema de la persona, en vez de al problema de Dios, ¿no?
Esa es la contribución fundamental de la raíz de la filosofía reflexiva en la filosofía de la persona o de la hermenéutica de sí de Ricard. El tronco fenomenológico, y ya vamos terminando. Para Ricard, fundamentalmente, su filosofía se estructura, se erige en el tronco que es la fenomenología de Husserl. Como saben ustedes, todas las obras de 1950, después de la guerra, cuando Ricard se acerca a los archivos Husserl, los va, los lee y demás, apuntan a formular lo que él mismo llama una fenomenología de la voluntad. ¿Sí? Los dos tomos que después abandona, etcétera, todo lo que ya sabemos, pero él siempre reconoce que su filosofía, como hermenéutica, es una fenomenología hermenéutica. ¿Se acuerdan de esa idea de injerto que tanto se ha hablado, ¿no? O sea, básicamente es un injerto hermenéutico en el tronco de la fenomenología. ¿Y por qué la fenomenología aporta a la idea de persona o de sí mismo en Ricard? Porque él mismo, también tienen ahí los textos, se los dejo, Ricard reconoce que Husserl, ¿sí?, que se inscribe en la tradición de la filosofía reflexiva, sí practica el acto de pensamiento como un acto personal. O sea, dicho de otra forma, la fenomenología de Husserl se desarrolla como el acto de reflexión de un cogito, que es un término mucho más husserliano, pero Ricard le pone el nombre de persona, de una persona que lo asume a ese pensamiento de forma directa y personal, digamos, ¿no? O sea, soy yo el que piensa. Y en ese sentido, dice Ricard, la fenomenología de Husserl, no solamente a través de pensar las condiciones de la persona, por ejemplo, cuando piensa la corporalidad, sino a través del modo de ejercer su acto, es una filosofía de la persona. Les leo solamente ese pasaje, este que está aquí, dice Ricard, a la Escuela de la Fenomenología, estudios sobre las meditaciones cartesianas de Husserl de 1954, dice esto: Husserl opta inequívocamente por el carácter personal del ego cogito. Esta opción es integral al método mismo. Si el cogito es un campo de experiencia, este cogito es mío, incluso elevado al eidos de sí mismo. O sea, incluso allí yo me pregunte, cuando me pregunto quién soy, me esté preguntando por qué es el ser humano, incluso en ese caso el punto de partida es personal. Entonces, por eso el tronco fenomenológico de una filosofía de la persona en Ricard es fundamental, porque es Husserl el que, por así decir, corrige el acto impersonal de pensar que le viene a Ricard por la tradición de la filosofía reflexiva. Y por último, las arborescencias de la persona en una hermenéutica de sí, ¿no? Esta idea de lo que florece de Ricard, ¿no? Y básicamente, como saben, es una verdad ya conocida, básicamente la idea de Ricard es esta, ¿no? O sea, no hay un acto reflexivo directo donde yo me alcance a mí mismo, eso es una ilusión. La única forma real de acceder a mí mismo es por la vía larga, que es la hermenéutica de textos, de situaciones, de diálogos. O sea, esa vía larga por la cual yo termino entendiendo algo de mí mismo. Cuando yo, por ejemplo, no sé, veo una serie, veo una película, leo un libro, hay algo que entiendo de mí. Esa es la vía larga, bien conocido en Ricard. Entonces, las arborescencias de la filosofía de la persona son la conversión de la filosofía que no se puede hacer de la persona en una hermenéutica del sí mismo, que es lo que propone en 1990 en Sí mismo como otro. ¿Ven que dice ahí arriba simplemente el pasaje de un texto un poco anterior que dice: yo estoy separado del centro de mi existencia, yo no poseo eso que yo soy. Por eso la vía directa, la vía de reflexión inmediata donde yo me pienso a mí mismo es imposible, porque yo estoy separado de mí. Entonces, ¿cómo me reúno? Haciendo esa vía larga, pasando por la hermenéutica de las cosas, textos, etcétera. Esto es lo que, a mi juicio, está bien presente en los dos estudios, en el que da inicio y el que da final a Sí mismo como otro. ¿Sí? En la unidad de dos conceptos, que es la de persona y la de cuerpo, que no me puedo detener, pero ahí ustedes tienen los pasajes, que le viene a Ricard de la fenomenología de Husserl. Simplemente les leo el primero. Dice: el concepto de persona, como el de cuerpo físico,
sería un concepto primitivo, o sea, un concepto como originario, punto de partida. Él va a decir, ahora lo vamos a ver como conclusión, la persona es un punto de partida y un punto de final y una tarea en el medio. Entonces dice, el concepto de persona, como el de cuerpo físico, sería un concepto primitivo en la medida en que no se puede ir más allá sin suponerlo en el argumento que pretende derivarlo de otra cosa. El estatuto conceptual de la persona en la tercera persona gramatical, el sí mismo. Conclusión, entonces, de esta aventura y esta apertura a la paradoja que la filosofía de Ricoeur hace. Por un lado, una tesis que vuelve a confirmar lo que vimos al principio en Notas sobre la persona. Cuando habla Ricoeur en un texto de 1990, o sea, contemporáneo, así mismo como otro, habla de su propia filosofía. Dice, esta filosofía, hablando de la hermenéutica de sí, es fundamentalmente una antropología filosófica centrada antes sobre el actuar que sobre el saber teórico. O sea, ya entendemos por qué la idea de una filosofía de la persona. Tiene que ser acción y solamente puede ser más una filosofía de la acción que una filosofía de la persona, porque la persona es acción. Y en ese sentido, un resumen podría ser básicamente, aquí abajo, la filosofía, la raíz de la filosofía reflexiva, le otorga a la filosofía de Ricoeur, a esta filosofía de la persona o hermenéutica de sí, la idea de que la persona es acción más que sustantivo, es un verbo más que un sustantivo. Por lo tanto, siempre es una tarea que nunca termina, por eso siempre verbalidad, ¿no? ¿Cómo se revela esa tarea? Por lo que vimos antes en el método, en la tesis de maestría, por el fracaso de mi reflexión en primera persona, o sea, de mi reflexión personal. Fracasa para tratar de entender lo que soy, dicho de otra forma. Si yo quiero responder a la pregunta ¿quién soy? Y me meto a reflexionar sobre mí, esa reflexión necesariamente fracasa. Dicho de otra forma, no puedo responder la pregunta ¿quién soy? Si no es a través de una hermenéutica de las cosas. De sí, del mundo, de los textos, de las películas, de las series, ¿no? ¿Qué le aporta a la fenomenología, el tronco, por así decir, de la filosofía de Ricoeur? La idea que vimos hace un rato de la persona como un origen, o sea, como un concepto primitivo, que se revela a través de eso, a través de la corporalidad, de la encarnación. Y no nos detuvimos, pero la idea de respeto en Kant. Básicamente, la persona es tratar a otros y a sí mismo como un fin y nunca como un medio. Y tercera y última fundamental elaboración rickeriana de una filosofía de la persona como hermenéutica sí es esta idea que la persona tiene una constitución práctica, ética, podríamos decir, donde la persona es fin de esa reflexión mediada que es la hermenéutica. Creo que intento dar con estos tres puntos, con estas tres raíces, tronco y arborescencias, una idea de qué intenté expresar en este capítulo dedicado a la paradoja de la persona, aventuras de un sustantivo. Muchas gracias. Obrigado, professor, pela reflexão, excelente. Mas já quero passar logo, imediatamente, para a leitura do Aloísio, e aí os seus questionamentos, observações, e depois do Aloísio a gente passa para os colegas aqui da sala, para a gente conversar um pouquinho. Contigo, Aloísio. Ok, muito obrigado. Obrigado, professor. Acho que depois da explicação, acho que não preciso mais nada, não. Mas a breve explicação aí, da precisa explicação do professor. Mas vamos lá. Então, a discussão é exatamente sobre a pessoa, a noção de pessoa em Paul Ricoeur, numa perspectiva filosófica. Acho que isso aqui é importante fazer esse recorte ou apontar esses limites, pensando a partir das ciências humanas. Ou seja, porque a pessoa ela é, em nossos tempos, abordada numa perspectiva da psicologia, da antropologia. No caso do Ricoeur, e na leitura que o professor traz, é de abordagem filosófica. É de abordagem filosófica, como ele muito bem apresenta a estrutura.
quando o professor Dias apresenta ali a estrutura da hermenêutica, da fenomenologia e da filosofia reflexiva, é uma estrutura precisamente filosófica. Uhum. E o diálogo que o Riquet propõe fazer é esse. Agora, e aí é paradoxal. É paradoxal por quê? Porque percebemos aí os elementos linguísticos. Por exemplo, os elementos antropológicos. Tá, tudo isso como apenas introdução. Mas que muito me ajuda e que muito me intriga é a pergunta: o que é filosofia? E aí, quando eu comecei a primeira frase do professor é essa, a primeira frase do artigo é essa: a filosofia de Paul Ricoeur se movimenta em paradoxos. A filosofia do Ricoeur se movimenta em paradoxos. De uma maneira ou de outra, o professor está dizendo: a filosofia do Ricoeur é movimento. E eu estou me perguntando isso, eu estou me questionando isso. O que é filosofia e o que é a filosofia do Ricoeur? E o professor me traz essa resposta. A filosofia do Ricoeur é movimento. Isso é importante, por que isso é importante? Porque se a filosofia do Ricoeur é movimento, ela não é uma filosofia da superação. Tipo, exemplo, não é uma filosofia à la Aristóteles, que superou a do Platão, por isso eu estou usando o termo superar. Não é uma filosofia contra. A filosofia do Ricoeur não é uma filosofia contra, no sentido de, não é uma filosofia em que nós vamos colocar um filósofo contra o Ricoeur não desenvolve uma filosofia contra alguém. Exemplo, o Nietzsche. O Nietzsche desenvolve uma filosofia contra o Kant. O Nietzsche desenvolve uma filosofia contra o Platão. Mais ainda, ele desenvolve uma filosofia contra o cristianismo. Mas não é a filosofia do Ricoeur. Não é assim que o Ricoeur trabalha. Não é uma filosofia da disputa. Filosofia do Ricoeur. O Ricoeur não quer ganhar. Ele não quer ganhar. Ele quer pegar, por exemplo, ele não fez isso, mas ele poderia ter muito bem ter feito isso na filosofia dele. Pegar a filosofia do Nietzsche contra uma filosofia, sei lá, podemos pensar aqui no Tomás de Aquino. A filosofia do Nietzsche contra a filosofia do Tomás de Aquino. Isso sim o Ricoeur faria, mas não com a intenção de dizer que o Tomás de Aquino é muito melhor do que o Nietzsche, ou de que o Nietzsche seria muito melhor do que o Tomás de Aquino. Não nesse sentido. Mas para fazer o enxerto, para fazer esse movimento de ascensão, poderia-se dizer. De ascendência e, ao mesmo tempo, descendência também. Então, achei muito, muito interessante esse termo de uma filosofia que se movimenta, e que se movimenta por paradoxos, sem disputa, sem ideia de oposição, de vencedor, de melhor ou pior. Não nesse sentido, o Ricoeur não está nem aí para isso, nem se preocupa com isso. Não é essa disputa, não é o disputátil medieval. O paradoxo que o professor Dias traz, não é a disputa, o disputátil, não é o debate. Não é uma filosofia do debate. É muito raso para o Ricoeur isso. A filosofia ricoeuriana, se pensarmos isso do pensamento ricoeuriano, é um pensamento raso. Não é uma filosofia do debate, de vencer debate. Tá? Para além disso, paradoxos. Paradoxos porque o paradoxo ele é complexo. Ele não é objetivo. Ele não é dado. Pelo contrário. Ok. Não quero me alongar muito,
quero puxar 2 pontos aqui para podermos dialogar e abrir para os colegas. No primeiro capítulo, no primeiro item, na verdade, não capítulo, né? O primeiro item do artigo é a questão sobre a filosofia reflexiva. Nesse item, professor, o senhor traz uma definição do personalismo a partir do Riquet, que é: personalismo é um compromisso intelectual e pessoal. É uma discussão comprometida entre crise e pessoa. Apresento aqui a ideia de crise, que o senhor pontua. E vai pontuar também ela lá na hermenêutica, quando o Riquet descreve o artigo dele, Morre o Personalismo, Volta a Pessoa. E aí ele traz a definição do Eric Weil, que é a definição que ele diz assim: a pessoa como atitude que enfrenta a crise. Então, o senhor traz essa ideia de crise no personalismo, no diálogo com a filosofia reflexiva, e pontua ela também nesse diálogo com a hermenêutica. Essa ideia de crise, para mim, é muito importante, porque, veja, eu estou pensando aqui, crise, como sofrimento. Sofrimento naquele sentido que ele faz a distinção entre sofrimento e dor, naquele texto. Mas eu penso mais um pouco nessa crise como trágico. Pensando agora na Antígona, que é o que muito me interessa. Então essa crise a qual o Riquet, me parece que ele se preocupa muito. Essa crise humana é sofrimento, é o trágico, é dor. Essa crise, ela só acontece na dimensão do corpo, ou acontece na dimensão do corpo e também da consciência? Ou, não sei, tem alguma distinção para isso? Teria alguma distinção para podermos pensar isso? A ideia de crise me chamou muito a atenção aqui. Fiquei muito concentrado nela aqui, porque um comentário seu acho que vai me ajudar muito. Esse é um ponto. O segundo, e aí acho que vale o seu comentário, vale um comentário seu, que é que o senhor também cita ele, onde? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Cita no segundo item, que é o item do tronco fenomenológico. E no primeiro tomo do voluntário e involuntário, tem a parte do corpo. Nessa parte do corpo, o senhor traz a expressão sensações táteis. Certo. Aí, deixa eu ver aqui onde é que vai estar também outra expressão. O tato vai também aparecer uma segunda vez nessa parte da pessoa. Nessa parte da pessoa, no discurso sobre o personalismo também. Tem a expressão sensações táteis. Tá, aqui a minha indagação é essa: se esse pensamento do tato, ele também escapa para a consciência no sentido da fabilidade humana, que essa fabilidade vai aparecer no segundo tomo, lá do Finitude e Culpabilidade. Então assim, em suma, seria um comentário sobre as sensações táteis e um comentário sobre a crise. Essa pessoa é em crise. Eu acho que basicamente seriam esses os dois
apontamentos. Porque no personalismo, a expressão que o senhor usa é tato concreto. Ujú. Tato concreto. Porque eu fiquei pensando assim, esse tato não corre o risco, esse pensar o tato não corre o risco de ser, de fazer parte do empirismo inglês quando nasce, pensando aqui no Locke, no Hume, não seria já aquilo? E aí, assim, no que se diferencia esse tato, esse pensamento tateável Ujú. daquele empirismo inglês que tanto foi divulgado no mundo e até hoje se pensa a partir do Hume, a partir do Locke, a partir do próprio Hobbes, enfim. Me gusta mucho tu lectura. Ahora tomo los dos puntos, pero la idea de que la filosofía es movimiento, y esa descripción que bien hiciste de la filosofía de Ricard, no contra algo, ¿no? Sino como de injerto, de movimiento de inscripción, hacia arriba y hacia abajo, hacia ascendente y descendente, me gusta en el sentido que él utiliza mucho esa palabra al final de su vida, que es inacabamiento. El inacabamiento como eso, como un movimiento que nunca termina de realizarse. Entonces, nunca puedo responder la pregunta ¿quién soy? De forma definitiva mientras esté vivo. Porque básicamente la filosofía es movimiento, incluso, digamos, en la filosofía personal de cada uno, cuando dice quién soy. Entonces, primera cosa, tu tesis sobre la filosofía como movimiento, y en relación con eso la idea de las nociones más que los conceptos, ¿no? Porque el movimiento de la filosofía no es solamente interno, si bien yo lo mostré ahí, porque son las raíces filosóficas de Ricard, sino también hacia afuera. Digo, el diálogo de Ricard, por ejemplo, con el mundo jurídico en el concepto de persona, muchísimo, en los años 90, también 91. En el diálogo con Ricard con los temas de bioética, donde también se juega el tema de la persona. Digo, no solamente al interior de la filosofía como un movimiento inacabado siempre, sino también hacia afuera, a otras ciencias, ¿no? Que hacen esa idea de que las nociones sean siempre mixtas, filosóficas y no filosóficas, y no sean conceptos que se superan al modo hegeliano, ¿no? Que es lo que charlamos aquí cuando estuviste. Y respecto de las dos ideas que planteas, es muy, muy oportuno. Primero porque la idea de fidelidad crítica esconde la idea de crisis. O sea, dicho de otra forma, el propio Ricard tiene una crisis con el personalismo. O sea, ¿cómo no ser un personalista y al mismo tiempo estar de acuerdo con el adherir al personalismo? Ese es el propio dilema del propio Ricard. Entonces, fidelidad crítica ya te habla de una crisis, que es la crisis que Ricard tuvo con el personalismo. Entonces, es fundamental porque después es la crisis de todo. Digo, la crisis de no saber quién soy, la crisis de cómo asumo una enfermedad, un dolor, un sufrimiento, o sea, una tragedia. Entonces, el concepto de crisis que se esconde en esa idea de fidelidad crítica, claro, tiene un alcance enorme para la persona. ¿Por qué? Y en relación con eso, segundo punto, el tema de la corporalidad y de la persona es clave. Eso sí, desde Mounier hasta Marcel, con los problemas del misterio de la encarnación, cuando habla Marcel de eso, que Ricard lo toma varias veces en el texto del 47 sobre Marcel y Jaspers, lo elabora. Básicamente todo eso que le viene a Ricard de la encarnación lo confirma con Husserl, con la fenomenología de Husserl, y ahí aparece el tema del tacto. Husserl lo toma de Aristóteles, básicamente, que es en realidad cómo yo sé que tengo un cuerpo. O sea, cómo cada uno de ustedes sabe que tiene un cuerpo. Simplemente la respuesta que da Aristóteles y que Husserl toma, porque lo siento. No es que lo veo por los ojos, no es que lo oigo, sino que lo siento. Digo, cuán cómoda es la silla donde están sentados. ¿Por qué pueden responder eso? Porque su cuerpo está en contacto con la silla
y la siente y se siente en relación con la silla. Husserl hace esa pequeña tesis y dice, todo sentir es un sentirse táctilmente. Y eso es fundamentalmente el tacto. O sea, no es la mano solamente, sino que es todo mi cuerpo sintiendo todo el tiempo el contacto con las cosas. Digo, ¿cuán cómoda es la ropa que tienen puesta? ¿Cuán cómodos son los zapatos que tienen puestos? Y bueno, eso es mi cuerpo sintiéndose con. Para Ricoeur, eso es lo toma de Husserl, es una experiencia originaria. Sentir es sentirse. Dicho de otra forma, si nos pensamos, o sea, pensémonos a nosotros quiénes somos. Somos seres que se piensan. O sea, tipos que tienen conciencia. Entonces, ¿qué sucede o cuál es la paradoja de esto? Que nosotros somos siempre seres conscientes en cuerpos que se sienten. O sea, ninguno de ustedes ni ninguno de nosotros se piensa sin tener un cuerpo que se siente. Entonces, ¿qué relación hay entre sentirse y pensarse? O sea, en que mi cuerpo pueda volver sobre sí y que mi conciencia pueda volver sobre sí misma. Eso es un mundo, Enrique. Digamos, no lo desarrolla mucho, pero para mí es súper potente, fuerte esa idea. Porque en el fondo es la falibilidad. Si yo me sintiera, pongámosle un ejercicio mental de imaginación, que nosotros nunca hubiésemos sentido dolor, que ustedes fueran invulnerables y nunca sintieran dolor de ningún tipo, ni físico, nada. No sintieran que le duele la columna, que le duelen, no sé, los ojos de tanto leer, que le duele, no sé, las articulaciones por haber ido al gimnasio. Digo, por la edad, por lo que sea. Bueno, evidentemente, si nosotros nunca hubiésemos sentido dolor, si hubiésemos tenido un cuerpo invulnerable, infalible, no falible, y evidentemente nos pensaríamos quizás de otra forma. Entonces, la paradoja que está en Ricoeur, porque dice, bueno, básicamente nuestra paradoja consiste en que nosotros podemos imaginar que es tener un cuerpo que no sienta, pero nosotros somos en cuerpos que se sienten. Y saben lo que dice en un momento, ahí en sí mismo como otro, lo dice, lo interesante de la ciencia ficción es que me permite imaginar seres que se piensen sin que se sientan. La inteligencia artificial sería un poco eso. Superman, un ser invulnerable que se piensa de otra forma. Entonces, súper interesante me parecen los dos señalamientos que haces, porque lo que está en el sentir táctil es eso, es el sentirse, que le viene de Husserl a Ricoeur, que después él lo lleva a la idea de tener tacto, ¿no? Ese tacto concreto que vos señalabas del personalismo. O sea, el tener tacto en el uso del tacto, dicho de otra forma. Yo, que me siento y sé que, por ejemplo, no sé, Talita que está ahí también se siente y la saludo, o a Luigi lo saludo, sé que somos dos seres que se sienten. Entonces yo tengo cuidado cuando saludo, porque sé que se siente y ella sabe que me siento, o Luigi sabe que me siento, y en esa relación tenemos mutuamente cuidado, porque somos frágiles. Yo sé que ella es frágil, yo sé que ellos saben que que soy frágil. Entonces esa relación me parece súper rica, nada más que gracias, y de lo que te puedo aportar a partir de esas ideas que planteabas muy acertadamente.